El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo y qué mejor ocasión para aprender aquí con todos los televidentes de la revista a realizar o elaborar una excelente hoja de trabajo, hoja de vida y también a prepararse para esas tediosas entrevistas de trabajo que a veces pueden ser un poco complejas. Así que hemos invitado a una experta, Ángela Cuevas, bienvenida y qué bueno que estés aquí porque les vas a dar o nos vas a enseñar todos esos tips que necesitamos para encontrar trabajo más fácil. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y esa es la idea, ¿no? Aprovechar ahorita que es el Día del Trabajo para facilitarle a las personas ese proceso de consecución de trabajo. Bueno, Ángela, vamos a hablar un poco de esa experiencia que tú tienes. Ya llevas 15 años en los temas de gestión humana y también de capacitación y orientación laboral, entre otros temas relacionados con estos. Y además eres directora de InService, que es una agencia de consultoría en inglés y orientación laboral. Así que eres la persona indicada para decirnos, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes en los que caemos nosotros al hacer una hoja de vida. Bueno, básicamente debemos tener varias cosas en cuenta para hacer una buena hoja de vida, que pienso que sería más útil para nuestros televidentes. Por decir algo, una hoja de vida no debe ser tan extensa, máximo 3 hojas para que la gente de verdad la lea y la tenga en cuenta. El encabezado es muy importante. Viene el perfil profesional. En el perfil profesional básicamente lo que queremos es que la persona pueda tener ahí su profesión, si tiene alguna especialización o maestría, incluirlo y describirnos un poco sus fortalezas y áreas de interés de trabajo. Ese perfil es súper importante porque de ahí depende que sigan leyendo la hoja de vida. Ya posteriormente pues tenemos la parte de experiencia laboral, donde debe de ir también funciones, logros, fechas, y la parte de formación académica, que ahí viene toda la parte profesional. Es decir, que ese perfil profesional tiene que ser como ese primer enganche. Exacto. Para que la persona no deseche la hoja de vida. Exacto, el perfil profesional es lo clave, o sea, de ahí sigues en el proceso o ni te llaman a una entrevista. Ahí podríamos poner el valor agregado de la persona. Claro. Tiene que salir ahí la fortaleza de la persona, se tiene que notar para que te puedas llamar a una entrevista. Ángela, hay muchos que dicen que no se puede poner, digamos, todos los estudios realizados, todos los cursos, todos los seminarios, todas las cosas, digamos, académicas que se han hecho. ¿Eso es verdad? ¿Hay que ponerlo? ¿O más bien sintetizar y priorizar, por decirlo de algún modo? A ver, la idea es sintetizar. Hay un sector que sí se recomienda que se coloque en todos los estudios, que es el sector educativo. En sector educativo, cuando tú eres docente o para algún cargo académico, sí es importante todos esos estudios, así sean cursos pequeños. Pero para otros perfiles, sí es importante sintetizar y colocar lo más importante que le dé valor agregado a tu hoja de vida. ¿Qué cosas no debemos incluir en la hoja de vida? No se debe incluir foto. La fotografía no debe ir a menos que el aviso del cargo diga, por favor, enviar hoja de vida con fotografía. De lo contrario, no debe ir hoja de vida con foto. A menos de que sea modelo, actriz, sí, actor, presentadora. Eso ya es muy importante. A nosotros nos toca meter la fotito. Exacto, para esos perfiles sí. Pero ya, por ejemplo, para los perfiles más empresariales, sería sin hoja de vida, a menos que lo requieran. Sin foto, perdón. Bueno, vamos a pasar a la entrevista de trabajo, que eso también le da mucho miedo a las personas porque no saben cómo llegar preparados, un poco cómo llegar vestidos, qué actitud tomar frente a la persona que lo va a entrevistar. Hablemos de esa primera impresión. Es importante tener clara la fortaleza que yo tengo y el valor agregado que yo lo pueda demostrar, ¿no? Entonces, es importante que salga a flote en la entrevista esa parte. ¿Qué cosas no deberíamos decir en la entrevista? Por ejemplo, hay veces que la gente tiende a ser un poco imprudente y dice cosas que de pronto les resultan contraproducentes para obtener ese trabajo al que está aplicando. Claro, por ejemplo, a veces las personas preguntan, ¿y cómo es el horario? Entonces eso le quita puntos en vez de ayudarle. ¿Cuál es el presupuesto? Más ¿Podría ser también como que no? Pues depende del perfil, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una gerencia de mercadeo o de ventas, pues eso es una pregunta que sí cuadraría. ¿Cuál es el presupuesto que hay de ventas de la empresa? Entonces, ahí sí. Pero ya hablar puntualmente del salario que no es muy bueno. Ángela, cuando uno llega, uno saluda, espera que saludas, te toma de la mano. ¿Cuál es como el formalismo, la etiqueta que se debe tener en cuenta al momento de llegar? ¿Es más formal o puede ser uno mismo, digamos, mucho más cómodo, más suelto? Yo pienso que cada persona debe ser muy genuina, ¿no?
entre menos acartonada esté, le puede ir mejor porque está fluyendo la persona como es. Hay que ver pues si la persona lo sale a recibir a uno a la recepción o si uno toca una puerta y abre, entonces uno pues golpea obviamente y cuando abra mucho gusto, buenos días, extender la mano, ¿no? Es importante la acogida de mano y una mano firme, ¿no? Claro. Ángela, en la entrevista de pronto existe alguna pregunta puntual o varias preguntas puntuales en las que las personas por lo general tienden a equivocarse y por eso pierden el trabajo. ¿La pregunta más difícil? Yo pienso que hay varias preguntas. Una, cuando a ti te preguntan cómo te defines como persona. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiende a contestar mucho sobre su parte laboral y profesional y se olvidan de la persona. Cuando uno dice ¿cómo te defines como persona? Uno quiere saber cómo es el ser humano. O sea, primero te defines como persona, como profesional y laboralmente. Entonces hay que hacerlo de manera integral. Entonces ahí se falla un poquito y de pronto también en la parte salarial. Entonces es un poco difícil porque la gente tiende a decir un salario concreto. Se puede manejar un rango, se puede decir mi último salario fue tal, para poder tener flexibilidad y no quedar descartado solo por el tema del salario. Aquellas personas que sufren de nervios, que les da pánico ese momento de la entrevista y a lo mejor son muy talentosos, tienen todas las capacidades, una hoja de vida extensa, formación académica, pero en ese momento de la entrevista le ganan los nervios. ¿Qué recomendación se les puede dar a ese tipo de personas? Para manejarlos, obviamente. Claro. Bueno, mira, hay un aspecto muy importante que es la respiración. Hay que aprender a manejar la respiración y eso nos va a ayudar en todos los momentos de la vida que tengamos estrés, ansiedad, nerviosismo. Entonces, desde que esa persona se levanta, puede hacer respiraciones profundas e incluso unos minutos antes de entrar a la entrevista para que esté pues más tranquila. Ángela, por lo general cuando se tocan estos temas, uno siempre pregunta sobre la entrevista como tal. Durante la entrevista, ¿qué se debe y qué no se debe hacer? ¿Qué pasa después de la entrevista? Uno se va de la oficina y le dicen, no, lo estamos contactando, le avisamos en unos días. ¿Uno qué debe hacer? ¿Uno debe llamar a los 3, 4, 5 días si no lo contactan? ¿Debe escribir un correo electrónico? ¿Qué debe hacer? Bueno, es importante manifestar interés, no es solo asistir a una entrevista y hasta luego. Y esperar a ver qué retroalimentación te dan, de que si te dicen te llamamos la próxima semana o va a haber otra entrevista o va a haber pruebas. Dependiendo de lo que te digan, si no te llaman por decir algo la próxima semana, esperar un tiempo prudencial, unos 10 días, y uno puede llamar o contactar por email, oye, mira, estuve en entrevista tal día, quisiera saber cómo va el proceso de selección, sin ser una persona intenso. Claro, porque los procesos a veces pueden durar hasta 2 meses. Hay unos que y uno se prolongan desespera, mucho, claro. o incluso hay unos que los paran, o sea, por diferentes motivos se arranca un proceso y no se culmina y lo paran. Ángela, ¿alguna página web en donde nuestros televidentes puedan ingresar y obtener un poco más información acerca de este tema y los tips para hacer una buena hoja de vida? Claro, mira, me pueden contactar por Twitter, Angelita Q, o a mi email aco30@yahoo.com. aco30@yahoo.com. Listo, Ángela, perfecto. muchas gracias. Qué buenos tips. Además, porque uno a veces no está tan preparado en ese campo. Ojalá que muchas personas pues les haya servido y que encuentren trabajo rápido. Así que muchas gracias por haber pasado por la revista. Gracias a ustedes, esa es la idea. Muchas gracias.